Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar un problema que se ha generado con respecto a la creencia de que hay partes en la existencia en que está el pasado conviviendo con el presente. Esto es falso. Es decir, ese imaginario que nos ha podido generar la película de Interestelar, haciéndonos creer que vamos a poder llegar a partes en las que estamos en el pasado por cómo transcurre el tiempo, son falsas. Eso hay que saberlo interpretar, o sea, a qué es lo que se está refiriendo. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar la siguiente pregunta crítica que tal vez no has asumido, y es cómo el pasado se está conectando a la vez con un tiempo presente. Cómo se están conectando esas dos realidades que son tan diferentes. Eso es una carga teórica que le cae encima a la persona que cree que por haber visto una película como Interestelar, si hay partes del universo que están en el pasado por la gravedad que estaría obrando allá respecto a otras partes. Eso es falso. Y vamos a analizar aquí por qué, a la luz de mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son objetivos. Hay que aclarar qué es lo verdadero o sea, hasta dónde es válida esa visión, cuál es el problema, pero de entrada te digo que es falsa esa creencia. Lo primero que tenemos que entender es que los seres humanos crean el tiempo y el espacio, lo crean como conceptos universales, ¿cierto? Entonces aquí podemos imaginarnos este reloj universal. Esta primera circunferencia digamos que simular un tiempo normal de transcurso, uno 2 3 un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Es decir, que nuestro reloj universal por un segundo va a pasar un segundo de tiempo en lo que tiene que ver con el espacio mismo. ¿Cierto? Entonces, analicemos qué es lo que pasa con la relatividad general de hecho con respecto a este reloj universal. Y es que lo que nos dice la teoría de la relatividad general es que si nos imaginamos un planeta como el de la Tierra, él con su masa lo que va a hacer es generar una curvatura, podemos imaginarla acá, del espacio y el tiempo. Entonces acá se está curvando ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Que si la luz tenía cierta velocidad, que aquí la estamos poniendo, digamos en términos normales, como acá se está viendo afectada por esa relatividad general implicada en este caso concreto que es el de la Tierra, va a tener que hacer esta curva y se va a demorar más, ¿cierto? Se va a demorar más para poder, digamos, pasar todo esto. Entonces, eso veámoslo más claramente con esta imagen de acá. ¿Qué quiere decir? Que si inicialmente tenemos este reloj universal transcurriendo, y digamos que la velocidad de la luz lleva cierto ritmo acá, lo de 299, tal y tal, si esta segunda circunferencia está simulando ser como esa gravedad de la Tierra, ampliando ese espacio, lo que estaría mostrando es que esta circunferencia sería más grande. Entonces, cuando la luz está pasando, digamos, imaginamos esa misma luz, en primer lugar, pasando con normalidad, vemos que tiene este ritmo, ¿cierto? Un ritmo acá que estaríamos expresándolo con respecto al tiempo y el espacio y a este reloj universal. Pero en la segunda circunferencia, que es esta, que sería la de la Tierra, que estaría expresando como esa gravedad, como esa circunferencia se alargaría, es decir, ese espacio se alargaría, vemos que el mismo evento, el de la velocidad de la luz, habiendo pasado en una situación normal, como habiendo pasado por la Tierra, como esta circunferencia se hizo más grande, se generó una diferencia por ese estiramiento. Pero ojo a esto es lo que quiero que quede claro. El reloj universal sigue operando para los diferentes fenómenos de la existencia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, que cuando la velocidad de la luz estaría en esta situación por estar afectada en lo que tiene que ver con la gravedad de la Tierra, es decir, con ese estiramiento del espacio, vemos que iría más atrás, ¿cierto? Es decir, porque no ha podido hacer todos estos metros que tendría que hacer porque ese espacio se estiró. Pero atento a esto.
quiero que entiendas lo siguiente, estos dos fenómenos que estamos analizando para la misma velocidad de la luz, en una situación en la que esta circunferencia está en una situación normal y aquí está implicada lo que tiene que ver con la gravedad de la Tierra, en ninguno de estos dos casos están en el futuro. Estos dos acontecimientos que estamos analizando podemos decir que están en el presente, ¿cierto? Es decir, aquí está transcurriendo el tiempo, pero aquí lo vimos en una situación de normalidad sin estar afectado por esa gravedad, y aquí lo vimos en una situación afectada por esa gravedad, la velocidad de la luz yendo en el tiempo y el espacio afectada por esa gravedad. Y vimos que acá se genera una diferencia. Es como pensar una carrera de esa misma velocidad de la luz en el tiempo y el espacio, y en la carrera vemos que si aquí hay más espacio, cierto, que tiene que recorrer, pues se va a demorar más, pero ambos eventos se están dando en qué, en el tiempo y el espacio objetivo. Podemos pensar a la luz andando en ese tiempo y espacio objetivo, en que en una situación normal llega hasta acá y que al pasar por esa gravedad de la Tierra llega hasta acá, ¿cierto? Entonces le queda faltando como esta parte, pero esa diferencia, es decir, si estos fueran como dos corredores, ellos están corriendo en qué, en el presente del tiempo y el espacio. O sea que porque esta luz que está aquí expresada en esta circunferencia, afectada por esa relatividad, no está en el pasado. Esa es la impresión que mucha gente asume, y yo quiero que se entienda a la luz de mi teoría. Está el tiempo absoluto transcurriendo, solo que como la relatividad general en la situación de la Tierra que estamos analizando con respecto a la velocidad de la luz, se estiró el espacio, que sería esa segunda circunferencia. Como se estiró el espacio, pues la velocidad de la luz le va a tocar, o sea, llega hasta cierta parte porque le faltaría trayecto en relación a esta circunferencia que estaría en una situación normal. Pero aquí el tiempo y el espacio están transcurriendo de manera absoluta. Entonces, por ejemplo, podemos poner otra circunferencia que sea Júpiter, en esta otra circunferencia que sea el Sol, y ver lo que pasaría aquí con respecto a ese trayecto de la velocidad de la luz. Como la gravedad sería más grande, es decir, el imaginario en este caso de la circunferencia sería más grande, ese espacio que tendría que recorrer sería mayor, pero ojo, porque esté corriendo acá, porque le toque correr más, por decirlo así, porque le toque andar más porque hay más espacio. Ninguna de estas situaciones en las que nos imaginemos la velocidad de la luz corriendo está en el pasado. No es que en esta circunferencia la luz está en el pasado, o en esta está en el pasado, o en esta. No, todas están en ese tiempo y espacio absolutos. Esa luz está dando en el tiempo y espacio absoluto. Solo que la luz en este caso está en diferentes situaciones en las que se ve, digamos, enfrentada porque esos espacios están alargados, ¿cierto? Por esa relatividad. Pero todos están corriendo, es decir, como esas diferentes velocidades de la luz que son iguales, que son absolutas, como tienen que recorrer unos espacios que están variando por esa relatividad, ¿cierto? Pues esas distancias van a ser en este caso diferentes. Pero aquí, ¿qué es lo que se ve? Que todos están en el presente. Es la relación que están estableciendo estas diferentes velocidades de la luz corriendo por esa relatividad implicada, que es lo que está cambiando. Pero el tiempo como tal sigue siendo el tiempo del presente, de la hora, compartido por todos los diferentes fenómenos de la existencia. Por tiempo relativo nos referimos entonces en este caso a lo que le ha faltado recorrer, en este caso a la velocidad de la luz, porque ese tiempo, porque esa relatividad general estiró el espacio, entonces hace que se tarde, digamos en este caso más, la velocidad de la luz para seguir este ritmo con normalidad que tenía, digamos, en esta primera circunferencia. Pero aquí vemos que no hay un pasado conviviendo con el presente. Esto hay que entenderlo para salir de esa confusión, sino que estamos viendo que simplemente hay un marco universal y general, y entonces hay que entender cómo se están comportando esos fenómenos, en este caso que estamos analizando el de la velocidad de la luz, en relación
a esa universalidad por los efectos que genera la relatividad en cada una de las situaciones que podamos considerar.